Chilevisión Noticias. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Chilevisión Noticias junto a CNN Chile. En este día en que el presidente Sebastián Piñera ha declarado estado de excepción constitucional en 4 provincias de las regiones del Biobío y de la Araucanía. Claro, una medida motivada por los últimos hechos de violencia y que va a regir en principio por 15 días, pero puede ser prorrogable por 15 días más. Era un secreto a voces, incluso algunos parlamentarios oficialistas adelantaron por redes sociales la decisión que el presidente de la República comunicó oficialmente este martes. Hemos decidido decretar estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del orden público. Una medida que llega tras el rechazo de la Contraloría al decreto enviado por el Ejecutivo a fines de septiembre que buscaba autorizar a las Fuerzas Armadas a colaborar en la prevención del delito en la macrozona sur después del fin del estado de excepción constitucional de catástrofe. Las Fuerzas Armadas podrán prestar apoyo logístico, apoyo tecnológico, apoyo de comunicaciones y también podrán prestar apoyo de vigilancia, de patrullaje, de transporte a todos los procedimientos policiales. Pero no podrán reemplazar a las fuerzas de orden y seguridad, tampoco participar de forma autónoma y directa en operaciones que son de naturaleza policial. A diferencia de otros estados de excepción, el de emergencia solo podrá restringir el derecho a reunión y la libertad de locomoción. Esperamos que el estado de excepción decretado sea eficaz, se logre una reducción de los atentados y para ello se controlen los caminos, el libre desplazamiento de personas con armamento. Es lo mínimo, lo básico que le han pedido los trabajadores forestales para poder conversar y deponer, al menos por un tiempo, las manifestaciones en la Ruta 5 Sur. Decreto que tiene una duración de 15 días y puede prorrogarse por 15 más. Más allá de eso, el presidente requerirá del acuerdo del Congreso. Era mucho mejor la propuesta que había hecho el gobierno y que Contraloría desestimó. A probablemente un estado de emergencia como el que estamos viendo hoy día. La solución que él está proponiendo, que ya marca en el tema de la seguridad, ha fracasado y tiene décadas de fracaso. Las provincias afectadas quedarán bajo la dependencia inmediata de un jefe de la Defensa Nacional. En la Araucanía será el general de brigada del Ejército Lionel Curti y en Biobío el comandante en jefe de la segunda zona naval, el contraalmirante Jorge Parga. No venimos con la intención nosotros de crear un estado que ya es crítico en la zona en cuanto a seguridad. Muy por el contrario, nosotros venimos a participar para entregarle a la ciudadanía una mejor seguridad y una mayor tranquilidad. 53 comunas de la macrozona sur quedarán bajo estado de emergencia, entre las que se encuentran Alto Biobío, Los Ángeles, Tirúa, Temuco, Padre Las Casas, Villarrica, Pucón y Angol, entre otras. Revisemos en el mapa cuál es la zona que queda bajo esta medida. Son 4 las provincias que quedan bajo este estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del orden público. Es la provincia del Biobío con casi 395.000 habitantes, Arauco con 157.000 habitantes, Malleco con 223.000 y Cautín con 692.000 habitantes. Como decíamos, es una medida que corre por 15 días, pero puede ser prorrogada por 15 días adicionales. Luego de ahí en adelante tendría que ser el Congreso el que lo siguiera prorrogando si es que se necesitara, según el gobierno, extenderlo aún más. Esto es lo que ocurre en el sur del país. Mientras tanto, en el norte, en la frontera norte, la crisis migratoria no cesa y solamente durante el fin de semana se conoció la muerte de 3 migrantes. Una de las víctimas es una guagua de solo 9 meses, cuyos padres, de nacionalidad venezolana, intentaban cruzar caminando la frontera. La crisis migratoria que vive Colchane se sigue agudizando. Solo durante este fin de semana largo se conoció que 3 migrantes murieron en la frontera norte. La última víctima fue una guagua de solo 9 meses que viajaba junto a sus padres de nacionalidad venezolana y quienes intentaban cruzar hacia nuestro país. Constatamos inmediatamente que no tiene signos vitales. Procedemos inmediatamente a maniobras de reanimación
las cuales fueron infructuosas. No se pudo lograr canalizar una vía debido a que la bebé presentaba una deshidratación severa. Sumado a la deshidratación, los padres de la lactante señalaron que habrían tenido un accidente en Bolivia, antecedentes que son parte de la investigación. Por un trayecto de camino angustioso que llegan sus padres venezolanos. La verdad que se desconocen las causas de los accidentes que tuvieron en camino con la lactante. Eso será motivo de investigación. Los padres no fueron detenidos y debieron seguir el conducto regular de ingreso a Chile. Las otras dos víctimas fueron una mujer de nacionalidad venezolana y otra haitiana, esta última con avanzado estado de descomposición. Solo en lo que va del año en Colchane se han registrado 15 muertes de migrantes, situación que preocupa a las autoridades. Las medidas anunciadas por el gobierno han sido tardías, como también han resultado, a nuestro juicio, un estímulo para que muchos migrantes irregulares ingresen por nuestra comuna. Lo hemos evidenciado en el aumento en estos últimos días, constatando 3 muertes. Tampoco existen las condiciones de asistencia humanitaria para las personas que ingresan en esas circunstancias. Desde el gobierno reiteraron el llamado a cruzar la frontera solo por pasos habilitados. Hemos hecho el llamado permanente a no cruzar por pasos no habilitados y, por supuesto, a todas aquellas personas adultas, padres de familia también, a no exponer a los menores a esta travesía que tiene asociado una serie profunda de riesgos. Grave crisis migratoria que no cesa en Colchane, donde diariamente ingresan unos 200 migrantes buscando una oportunidad en el país. Y hoy comenzó una nueva etapa en el plan de vacunación, la aplicación de dosis de refuerzo para quienes completaron su esquema con una dosis distinta a Sinovac. También podrán inocularse desde esta semana quienes participaron en estudios clínicos en Chile y extranjeros que validaron su vacunación. Ni un poco más de frío fue impedimento para ellos, que fueron por su dosis de refuerzo, inoculación que desde agosto está indicada para quienes completaron su esquema con Coronavac, pero que a partir de este martes también aplica para el resto de las vacunas. También me parece genial que todos se puedan vacunar y ojalá se vacune de todo el mundo. Sí, la única manera de prevenir los contagios y que la población esté más sana. Esta es una inmunidad para todos nosotros. No hace bien a todos en realidad. Hasta este viernes podrán asistir los mayores de 55 años que recibieron ambas vacunas o monodosis hasta el 6 de junio. También los menores de 55 que se vacunaron hasta el 21 de marzo. Incluye a personas inoculadas en estudios clínicos con validación de vacunas en el extranjero e inmunocomprometidos desde los 12 años. Es muy habitual que uno tenga que revacunarse. Eso ocurre, por ejemplo, con la vacuna de la influenza, que usa una vacuna todos los años. Y es fundamental volver a dar este booster, este recordatorio al sistema inmunológico. Lo más probable es que quienes no reciban refuerzos con el tiempo van a ir disminuyendo la efectividad de la vacuna y del nivel de anticuerpos que tienen presente, exponiéndose así a una mayor probabilidad de contagio, afirman los expertos, quienes ven con preocupación el alza de casos. Si bien este martes se reportaron 634 casos nuevos, la positividad nacional llegó a un 2,03%, lo más alto desde fines de julio, mientras que en la región metropolitana este indicador llega a 3. No está el 100% de la población vacunada y tenemos una mayor cantidad de libertades donde probablemente no se están cumpliendo 100% los aforos. Las medidas se han ido levantando progresivamente, la medida restrictiva. La otra es la mayor circulación de la variante Delta, que sabemos que es mucho más transmisible. Según el MinSal, solo el 2,7% de los contagiados terminó en la UCI entre el 18 de agosto y el 16 de septiembre. La mayoría son pacientes de 60 o más años que no tienen su vacunación completa. Como ya se ha disminuido también los recursos para tomar exámenes de búsqueda activa, la gente tampoco está tan como propensa a tomarse exámenes de búsqueda activa, dado las mayores libertades que hay. El llamado general de especialistas y el MinSal es ir por la dosis de refuerzo, aunque faltan casi 1.250.000 personas mayores de 18 años, quienes todavía no han recibido la primera vacuna. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida cautelar de prisión preventiva para el ex oficial de Carabineros Claudio Crespo, imputado en el caso de Gustavo Gatica. El ex uniformado está acusado como autor del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en contra del joven. Según lo dictaminado por el tribunal, el ex funcionario de Carabineros quedó con arraigo nacional y firma quincenal.
Con esto, el Tribunal de Segunda Instancia revocó la decisión adoptada por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, que la semana pasada había confirmado la prisión preventiva. Lamentablemente quedamos tristes con esta noticia, nos sentimos vulnerados. Él va a andar en la calle igual que nosotros, y eso es un miedo que nosotros tenemos. Esperamos nunca encontrarnos con él, pero lamentablemente la justicia lo puso en el mismo lugar que nosotros. A la vuelta de la pausa, un reportaje exclusivo. Revelamos los vínculos de empresas pesqueras con el financiamiento irregular de la campaña diputado de Sebastián Sichel en 2009. Estamos de regreso para contarles que hoy continuaron las labores de bomberos para poder controlar este incendio de grandes proporciones que hubo en un sector de bodegas en la comuna de Macul. Sí, lo más lamentable es que se confirmó la muerte de una trabajadora al interior del lugar. Hoy, varios vecinos del sector también reportaron daños en sus hogares. Gran nube de humo que fue vista en casi todo Santiago. Este martes, Bomberos continuó con sus labores tras un rebrote de las llamas. El siniestro, cuyo origen aún es investigado, estuvo muy cerca de alcanzar incluso viviendas. Por eso, la evacuación de los vecinos. Tira de agua a la muralla, los galones de gas que estaban al fondo. Y las llamaradas venían encima mío, arriba de la muralla. Mi amigo, fue sumamente complicado, así, corriendo. Lo bueno es que los vecinos y la gente dieron mucho apoyo. Terrible, pues, hijo, terrible, porque no sabíamos qué iba a pasar, que si iba a explotar todo. La emergencia conllevó a que más de 1000 voluntarios de bomberos de toda la región hayan tenido que intervenir para combatir las llamas de un incendio que lamentablemente cobró una vida. Una vez que Bomberos ejecutó su trabajo y efectuó la remoción de escombros, pudo lamentablemente verificar que había un cuerpo totalmente quemado. Se trataría de una trabajadora de nacionalidad china de unos 60 años y que no logró salir del lugar. No se reportaron heridos, pero sí algunas casas sufrieron daños. Preparando el techo ahora, que por la gente que estuvo subiendo ayer, el techo quedó guateado, se nos pasó el agua, amigo, por ejemplo. Así que ahora estamos reforzando y colocando nailoncito. Al vecino de la esquina de allá le saltaron latas calientes a los techos. La verdad fue como un bombardeo. Cayeron seguidos por todos lados, en los techos, en las ventanas. Desde material ferretero hasta neumáticos había al interior de estas bodegas, lo que generó que las llamas consumieran rápidamente el lugar. Las labores continuaron durante varias horas en esta jornada. El incendio está controlado, obviamente quedan fumarolas y montículos de material combustible, que eso produce que salga humo. Estamos en una etapa de remoción del incendio, con extinción por el lado de las mecánicas. Los trabajos continuarán en los próximos días para dilucidar cuáles serían las causas de este gigantesco incendio. Queremos dejarlos invitados. En solo algunos minutos vamos a revisar un reportaje exclusivo. Una investigación de Daniel Matamala que revela vínculos de empresas pesqueras con financiamiento irregular de la campaña a diputado de Sebastián Sichel en el año 2009. ¿De qué se trata, Daniel? Estos son datos del año 2009, efectivamente, de la campaña que entonces se llamaba Sebastián Iglesias, hoy Sebastián Sichel, que en ese entonces era candidato de la Democracia Cristiana, a diputado por La Reina y Peñalolén. Concretamente, los antecedentes a los que tuvimos acceso hablan de que las empresas pesqueras financiaron buena parte de la campaña de ese año, algo que hemos visto en otros casos de financiamiento de la política, y también que la mayor parte de ese dinero no fue vía CERVEL, que es la vía legal para realizar aportes en esa época, sino que es vía boletas de honorarios. Está la contabilidad de la campaña, hay una serie de evidencias que vamos a mostrar más adelante que vincula entonces a empresas pesqueras con el financiamiento mediante estas boletas de esa campaña el año 2009, campaña de diputado de quien hoy es candidato presidencial. ¿Boletas que se habrían justificado por servicios supuestamente prestados? Así es, por supuesto, servicios profesionales, que de nuevo es algo que era relativamente común en la época. Hay varios casos de financiamiento irregular que han salido a la luz en los últimos años. No había información
información acerca de esta campaña en particular, la de Sebastián Iglesias y su vínculo con las pesqueras, pero la investigación que vamos a mostrar en algunos minutos va a revelar esos antecedentes. Claro, campaña que además no ganó, así que no hubo consecuencias después políticas de ese financiamiento. Vamos a revisar más adelante entonces ese reportaje para que estén muy atentos. Y vamos por mientras a otras informaciones. El 22º Juzgado Civil de Santiago declaró admisible la demanda colectiva contra Bayer por los posibles efectos cancerígenos que produciría un herbicida. La acción fue presentada por la ODECU, con la que piden indemnizaciones por 200 millones de pesos. Fue paulatino, pues, empezó primero con una herida que le apareció acá, que nunca asociamos a cáncer, ¿no es cierto? El padre de Eric falleció hace 2 años producto de un cáncer de colon. Dice que era una persona sana y hasta hoy no entiende la causa de su enfermedad. Eso sí, hay algo que cree pudo tener que ver. Pensamos que puede ser consecuencia del uso del herbicida y el que estuvo expuesto aplicándolo en una zona de palto, en general, en el lugar donde cuidaba. Y un producto que se nebuliza para aplicarlo, entonces son microgotas que se pueden aspirar fácilmente. El herbicida al que se refiere se llama Roundup y ha sido altamente cuestionado en el mundo por sus posibles efectos cancerígenos. Por eso la ODECU interpuso una demanda colectiva por su comercialización en contra de Bayer. Piden indemnizar a las víctimas con más de 200 millones de pesos. Este es un tema que escapa también a lo que es la frontera de Chile. Tenemos hoy día una situación en América Latina, en los Estados Unidos y muchos países del mundo. Por lo tanto, lo único que para nosotros vamos a demostrar que esto es cancerígeno, es venenoso. Desde Bayer sostienen que el reclamo carece de fundamentos, afirman que los productos a base de glifosato tienen un perfil de seguridad y deben pasar por una rigurosa revisión. Sin embargo, diferentes estudios relacionan algunos tipos de cáncer con el uso del componente químico utilizado en el herbicida. Es muy conveniente que al menos se analice el volumen de sustancia utilizada y el tipo de aplicación. Las últimas publicaciones y los últimos estudios sugieren que metabolitos de glifosato que se encuentran en la orina tienen bastante poder cancerígeno y podrían ocasionar problemas en algunas poblaciones. Uno de estos estudios, elaborado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS, determinó que el glifosato es una sustancia probablemente cancerígena. Aún así, sigue siendo usada en los cultivos de nuestro país. La autoridad agrícola prohibió la importación de Roundup, pero no hizo lo mismo con la comercialización de los stock aún existentes. Desde el SAC respondieron, los plaguicidas de uso agrícola autorizados contienen medidas de seguridad obligatorias que están señaladas en las etiquetas, lo que significa que las aplicaciones se deben realizar siempre con todos los elementos de protección personal. Si bien la demanda de la ODECU fue acogida por el 22 Juzgado Civil de Santiago, aún le queda un largo camino por recorrer. Después del debate presidencial de anoche, los candidatos tuvieron que aclarar algunos de sus dichos o los de sus contrincantes. Afirmaciones que en algunos casos no eran ciertas o al menos eran inexactas y que los llevaron a asumir su error. Todos tenían una estrategia preparados para hacer frente a sus contendores. Yasna Proboste, eso sí, llegó con una carta bajo la manga que tenía nombre y apellido. ¿Hiciste lobby por el gas también o no? Te lo pregunto porque hoy día hay una... ¿Cuántos años has trabajado en el sector público? No, pero yo te estoy haciendo una pregunta. El candidato evadió la estrategia de Proboste, que esperaba una respuesta clara. Respuesta que llegó horas más tarde de la boca de Sichel, que sí trabajó en una empresa de lobby cuando no existían registros públicos de los encuentros. Primero, no. Segundo, he sido orgullosamente abogado. Y tercero, el lobby no se busca en Wikipedia. Hay un registro creado por ley donde se registran las reuniones de lobby. De hecho, la senadora Proboste tiene 20 audiencias con lobistas este año. El peso en la ley de lobby está puesto en los servidores públicos y nosotros tenemos que registrar cada una de estas actividades. Esto es por ley y así lo hemos hecho nosotros permanentemente. Cuando buscas defender permanentemente a los chilenos y tus bots en redes sociales están permanentemente aludiendo a eso, yo me pregunto qué pensarán de una persona que busca permanentemente eludir impuestos en sociedades en Panamá.
Estos documentos se conocieron en 2019 cuando José Antonio Kast negó tener sociedades creadas cuando Panamá aún era un paraíso fiscal. Incluso en su declaración de patrimonio actualizada este año no registra sociedades en el extranjero. No tengo acciones, no tengo sociedades y no tengo inversiones en el extranjero, y eso ha sido aclarado en cada una de mis declaraciones de intereses también. Kast, eso sí, no fue el único candidato que enfrentó cuestionamientos en el debate. Los dichos de Eduardo Artés por las vacunas cubanas también generaron dudas. El primer país en tener más del 80% vacunado es Cuba, más aún con vacunas propias, ¿cierto? Ese es un dato antes que Chile. Según datos de Our World in Data, Cuba tiene un 85% de su población objetivo vacunada con una dosis, cifra que efectivamente es mayor que Chile, por lo que el candidato no tuvo que aclarar sus dichos. Pero el líder del Partido Republicano sí, porque aseguró que Venezuela es parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Que existan en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas países como eso nos hacen a rechazar esa organización y también decir que nos queremos retirar. Nosotros en el programa nos referimos al Consejo de Derechos Humanos, y si yo me traspapelé en el concepto, quiero aclararlo. Y no es salirnos de la ONU. Aclara que propone salirse solo del Consejo de Derechos Humanos, errores y enfrentamientos entre candidatos presidenciales que dejó el debate, eso sí, no el último donde podría pasar, porque quedan al menos 2 encuentros oficiales antes de las elecciones del 21 de noviembre. Nuevos antecedentes se suman a la investigación para esclarecer la muerte de la estudiante de Derecho Denise Cortés. Carabineros dio a conocer audios del procedimiento tras la fatal lesión que acabó con su vida. Por su parte, el gobierno se querelló contra quienes resulten responsables. Está señalando la señorita con la constancia. Estaba con los manifestantes, son las 24. El registro que está escuchando correspondería a la comunicación mantenida por efectivos policiales segundos después de que un proyectil impactara a Denise Cortés, provocándole la muerte. Ella era una mujer que se manifestaba de una manera pacífica y que en sus últimos momentos estaba con las manos en alto. Romeo, entiendo, es la única lesionada, solo una lesionada. Yo, costado izquierda. La señora se acercó a hablar con personal policial. Momentos después es lanzado por individuos, un fuego de artificio, bomba de ruido, la cual explota a esa altura, cayendo al suelo. El relato coincidiría con un video también aportado por Carabineros que muestra el momento en que la mujer de 43 años se acercó a ellos con las manos en alto. En menos de un minuto se produce el fuerte estruendo. Todos estos registros son elementos claves para determinar las circunstancias en que la estudiante de Derecho perdió la vida en medio de las manifestaciones. Estamos enfocados principalmente en poder recibir los informes preliminares de la autopsia y estamos además tratando de conseguir todas las informaciones adecuadas, declaración de testigos y cualquier otra prueba que pueda ser de interés criminalístico. Pruebas que la familia de Denise espera los acerque a la verdad, pese a que ya existe una versión preliminar de lo ocurrido. Aquí estamos en presencia, lamentablemente, de un ataque violento que se ejecuta en contra de Carabineros. Los antecedentes están a la vista. Algunos de esos antecedentes corresponden a estos videos. En ellos se logra apreciar el momento exacto en que un proyectil impacta a la mujer. ¡Necesitamos seguridad para la hermana! ¡Ellos son de seguridad! Según Carabineros, se trataría de la pirotecnia que un grupo lanzaba precisamente contra personal de orden público. A diferencia de Carabineros, los civiles no tienen la protección necesaria para poder recibir a corta distancia el embate, ¿cierto?, de un fuego artificial. Toma a la señora y sáquela al sector seguro, sector poniente. Lo que pasa es que están efectuándole tratamiento a la persona por parte paramédicos. Acá en el lugar es imposible movilizarla, están haciendo un movimiento ahí, ya que sería en el cuello. Va a depender un poco también el tamaño del fuego artificial. Ahora, en general, hasta los más pequeñitos son peligrosos. ¿Podría algún explosivo tener un efecto letal y terminar con la vida de una persona? Sí, claramente. O sea, como te digo, o sea, un efecto explosivo puede matar a una persona sin lugar a dudas. Precisamente esa es una de las hipótesis, que se respaldaría con los registros audiovisuales de Carabineros, pero esta teoría es refutada por los cercanos a Denise Cortés, quienes además cuestionan la evidencia aportada por la policía uniformada.
Es muy extraño que se libere a través de los medios de prensa en lugar de ser presentada a las autoridades correspondientes. El gobierno presentó una querella por homicidio contra todos quienes resulten responsables por la muerte de la mujer. La Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos, junto a otras 3 unidades de la PDI, lidera las diligencias que buscan llegar a la verdad y saber quién o quiénes terminaron con la vida de Denise. Y este martes continuó la discusión del cuarto retiro de las AFP. Fue el turno de exponer del presidente del Banco Central, Mario Marcel, quien tuvo un cruce de declaraciones con algunos parlamentarios de oposición. El proyecto podría votarse en la Comisión de Constitución a fines de este mes. Fue una extensa exposición en la que aclaró no una, sino 2 veces que no ha hecho retiro de sus fondos. Y no tengo previsto hacer ninguno. Este martes fue el turno del presidente del Banco Central. Marcel expuso ante los senadores de la Comisión de Constitución que se encuentran analizando un nuevo retiro del 10% de las AFP. El costo económico de los retiros ha dejado de ser una hipótesis o una advertencia. Tengamos claro que esto ya ha ocurrido. Ha tenido un efecto concreto que ya se puede observar en variables como el IPC, las tasas de interés y el tipo de cambio. Posición ya conocida del ente emisor. Marcel reiteró los efectos negativos que tendría sobre la economía un nuevo desembolso desde las administradoras. El momento más tenso, un cruce con algunos parlamentarios de oposición. Creo que su visión es parcial. Usted es presidente del Banco Central, lo respeto en ese sentido y desde esa tribuna habla, pero yo creo que como senadores nos corresponde mirar todas las aristas. Creo que hace falta un poquito más de humildad que nosotros deberíamos tener como responsables de la conducción de este país, ambas coaliciones, con sus economistas, sus ministros de Hacienda, todos ellos adoradores de la Virgen del Puño, para no soltar un peso. Y entonces nos vemos hoy día con esto. La respuesta no tardó en llegar. Sin duda, totalmente de acuerdo con el senador Durresti. El cuarto retiro no es la causa de todos los males del país, como podría serlo, ¿ah? Pero a nosotros nos invitaron a comentar sobre el cuarto retiro, no sobre los males que afectan al país. Del mismo modo, ¿cierto? El senador Huenchumilla ha hecho una reflexión, pero nosotros nos invitaron a comentar sobre el cuarto retiro. La discusión continuará su tramitación. Se espera que la última semana de octubre se pueda votar la iniciativa en la comisión y de ahí pasar a la sala del Senado. En este minuto no tenemos los 26 votos para aprobar el cuarto retiro. Lo que hemos estado haciendo en estos días es poder mantener una serie de conversaciones con distintos senadores y senadoras. Yo espero que reine la cordura por el bien de las personas y por el bien de la economía del país y que este proyecto sea rechazado en sala. Estamos tratando de efectivamente seguir conversando, inmiscuirnos en este proyecto y tratar justamente de convencer, porque creemos que efectivamente el proyecto genera problemas. Este miércoles continuarán las exposiciones y será el turno de la Comisión para el Mercado Financiero. La situación de las rentas vitalicias sería el tema central, mientras que desde la oposición parece haber consenso sobre la necesidad de hacer correcciones al proyecto. El tema que ronda, los impuestos. El empresario Leonardo Farcas es el nuevo chileno apuntado por los Pandora Papers luego de que se conociera que creó 3 fundaciones aparentemente para traspasar su patrimonio a sus hijos. Tenían nombres bastante particulares: Consuerte, Cookie International y Puli Chulis. Si bien no se habría concretado finalmente esta sucesión hereditaria, los expertos señalan que de haber usado estas herramientas le habrían permitido no pagar los impuestos que en Chile existen para este tipo de operaciones. Los detalles en la siguiente nota. ¿Cuánto necesitan en total para ir a Estados Unidos? 7, 8, 9, 10. ¡Oh! ¡Leonardo Farcas compró todos los boletos de la rifa! Filántropo por excelencia y querido por miles, bautizado como el hombre orquesta y reconocido en el mundo por su cabellera dorada, Leonardo Farcas ha sabido cosechar su popularidad y más aún su riqueza. Hoy, los Pandora Papers vuelven a hacer noticia de la mano de este empresario minero, bajando el velo sobre cómo abrió fundaciones en Panamá para preparar la sucesión de su patrimonio, que algunos estiman en más de $100 millones.
está pagado, incluso ya tengo el recibo del banco que se depositó la plata. Según una publicación de CIPER, las fundaciones de Farcas se crearon a fines del 2008, mismo año cuando el empresario se consolidó como figura tras una millonaria donación a la Teletón y enfrentaba una querella por apropiación indebida. Permite, por supuesto, como varias estructuras offshore, digamos, resguardar la identidad de los beneficiarios finales de esas sociedades, de modo que no sea para nada fácil, quizás imposible, digamos, descubrir o enterarse de quién es la persona que está detrás como dueño o beneficiario de esas sociedades. La primera de ellas, la Fundación Consuerte, tenía por objeto la sucesión hereditaria. La segunda, Cookie International, tenía como representante a la esposa de Farcas, Bettina Friedman. En sus documentos se explicita que el beneficiario mayoritario era una tercera fundación, Pulichulis, representada por los 3 hijos del matrimonio. Se llega incluso a determinar cómo se va a producir, en qué momento se va a producir la herencia, ¿no?, hacia los hijos del matrimonio Farcas-Friedman, estipulándose que a los 21 años van a recibir $1 millón y luego a los 25 otros $millones, así hasta los 40 años, y que también van a participar de las utilidades que generen, digamos, los activos del empresario. Según los expertos, estas fundaciones permiten evadir los impuestos que la legislación chilena exige en las sucesiones patrimoniales, hasta un 25% si el traspaso supera los 700 millones de pesos. Son muy pocos países los que aplican el impuesto a la herencia. Por eso que tal vez las personas, ¿cierto?, prefieren emigrar, ¿cierto?, su patrimonio, su activo, hacia otros países o territorios. El abogado de Leonardo Farcas afirmó en CIPER que estas fundaciones se habrían cerrado en el 2018. A dichas fundaciones Leonardo Farcas no les transfirió fondos ni tampoco operaron, simplemente se constituyeron. El motivo de su no utilización fue que Leonardo Farcas decidió no usarlas y, además, hacer sus donaciones a título personal. Hoy esas fundaciones no existen. Operaciones del llamado caso Pandora Papers que salpicaron también a nuestro país. Durante este martes se presentó una nueva querella contra el presidente Sebastián Piñera por delitos de cohecho y falta a la probidad, entre otros. Todo por la compraventa de la minera Dominga. Nos parece de extrema gravedad lo que ocurre y por lo mismo también se ha solicitado al fiscal que solicite su arraigo, así como las medidas cautelares de su patrimonio a fin de que pueda dar cumplimiento a la sentencia que eventualmente sea condenatoria. Coletazos de las operaciones en paraísos fiscales reveladas por las publicaciones de los llamados Pandora Papers. Violentas peleas, escaso control sanitario y 2 homicidios en menos de 2 meses. Todo esto es lo que se está viviendo en un sector de Valparaíso, donde el carrete desenfrenado causa preocupación en los vecinos. A solo 100 metros, en cambio, la bohemia porteña es tranquila y se desarrolla casi sin problemas. Los contrastes de la noche de Valparaíso en el siguiente reportaje. Gente que se reúne, bulla, fiestas todos los días, alcoholismo, drogadicción, de todo. Esto ya es una tónica, no se puede descansar. Gritos, peleas, cantan, lloran algunos, sus historias de amor, no sé. Peleas, música, el chico del bombo, el chico del parlante. Ahora ya no puedes bajar caminando, se juntan muchos jóvenes acá a fumar, a drogarse, a alcoholizarse. Subida acá a Valparaíso, una noche más llena de los constantes problemas que dicen vivir a diario los vecinos de este sector. Fiestas masivas con cero control sanitario, las calles convertidas en verdaderas cantinas, personas que han transformado este sector en un verdadero baño público. Lejos de toda higiene y peleas que llegan para cerrar el desenfreno. De lunes a lunes. No hay, imagínate, mataron a este cabro el día domingo en la madrugada, el lunes estaba acá de nuevo a la fiesta. O sea, no, a nadie le importó, uno menos, no sé.
Problemas que dicen han denunciado desde hace años, pero nadie hace nada. Hecho que no solo afecta a los vecinos, locatarios del sector se quejan del verdadero basural que queda a rastros del desenfrenado carrete porteño. Mira, el olor sí, igual es un poco de olor, pero el municipio, entre comillas, se encarga de encargarte de sacar todo el resto que queda de la noche. Y esta gente que hace los desórdenes en la noche, todo, vienen de otros sectores. Además, a la noche también significa que uno a veces tiene que cerrar más temprano por seguridad, porque tú no sabes si puede pasar algo más adelante, entonces es mejor irse. Hace un par de meses un homicidio remeció nuevamente este sector de Valparaíso. Crimen que se dio en medio de estas fiestas callejeras. Hace una semana, otra persona fue asesinada en las inmediaciones de este mismo sector. Se investiga si se trató de una riña o un intento de asalto. Sea cual sea la razón, los vecinos están aterrados. Hay, pero muy poca vigilancia policial y eso, pero muy fuerte lo que ha pasado. Lo peor es que, según vecinos, estas fiestas son tan masivas que el contingente policial no da abasto. Llamamos a carabineros. A veces vienen, otras veces no. O simplemente nos dicen, ¿cuántas personas hay? 50, 100. Vamos a reunir el contingente. Al final nunca llegan. Y aquí estamos. Y no se puede subir, los taxis no pueden subir, no se les puede tocar la bocina porque se enojan, son agresivos, entonces no se puede hacer nada. Frente a toda esta problemática, desde la autoridad dicen buscan soluciones, sobre todo en conjunto con Carabineros. Entiendo que hay un plan, hubo un plan la semana pasada, tienen un plan para este fin de semana, van a desarrollar estrategias, pero estamos claros, no es suficiente con lo que puede hacer Carabineros y en ese sentido hay que buscar otro tipo de recursos y otro tipo de estrategias para enfrentar esta situación. A las 5 de la mañana, 4 de la mañana, personas en estado de ebriedad que portan armas son un peligro en cualquier país del mundo, en cualquier ciudad grande como esta, pero no es un problema de los porteños. Lo que nosotros necesitamos es también la colaboración del municipio. Pero los contrastes de la noche porteña son gigantes. Increíblemente, a solo 100 metros de este lugar se encuentra la subida Ecuador. Ahí los locatarios de centros nocturnos se han organizado, tienen una directiva y mantienen la seguridad. Pese a que igual se generan algunos hechos menores como este, un sujeto que golpeó a un garzón y huyó del lugar. Los clientes dicen sentirse un poco más tranquilos, aunque también toman sus resguardos. Siempre cuidándonos, atentos al teléfono, estar preocupados de la ubicación, si llegáramos bien, ir a dejar los que viven más cerca o los que les cuesta más tomar locomoción y cosas así. Antes era muy común ir a carretear allá, pero ahora se puso tan peligroso que a uno ni siquiera le dan ganas de ir allá, así mismo como a los turistas. Importante es entonces saber cómo se llegó a esto, cómo este barrio, tan cercano al que veíamos antes, logró erradicar gran parte de estas incivilidades, entregando mayor seguridad a quienes se acercan a pasar un buen rato. Nosotros lo hemos organizado con las juntas vecinales, lo hemos organizado nosotros a nivel como locatario y es bastante preocupante lo que está pasando en el sector de Camin. Yo creo que se tienen que unir más. Nosotros le hemos ofrecido ayuda como Cámara de Comercio para poder tener una mesa de trabajo con las diferentes autoridades. Y las diferencias son tales que este es el sueño de los vecinos del sector de Camin. Lograr convivir con la bohemia sin tener que sufrir las consecuencias de estos desenfrenados y masivos carretes en plena calle, los que ya han cobrado 2 vidas en apenas un mes y que tienen a quienes solo buscan vivir en paz encerrados en sus hogares aún sin toque de queda. Vivir por 2 meses sin agua y sin baños. Ese es el sacrificio que un grupo de vecinos de un edificio de la Villa Frey tuvo que tomar para poder cambiar las cañerías de este tradicional conjunto habitacional en que viven. Todo gracias a un subsidio de reparación otorgado por el Estado. Durante los próximos 2 meses, estos contenedores serán los baños que los vecinos de este edificio deberán utilizar, situación que al principio causó aprensiones entre algunos de los habitantes de otros conjuntos de departamentos de la histórica Villa Frey de la comuna de Ñuñoa.
felizmente no tengo problema porque mi mamá vive al frente, así que se atraviesa nomás, mi mamá vive en las casas, así que... Está directo. Yo me voy para allá nomás con mis cosas. Si hubiera bajado con la toallita. Yo creo que habría bajado un poco más vestida y adentro me habría sacado la toallita. O sea, me preocupa esto de los baños afuera. ¿Por qué? Por los pobres vecinos es una incomodidad. El motivo para esta particular situación es que la comunidad postuló a un subsidio de renovación que otorga el Ministerio de Vivienda para realizar diferentes mejoras. En este caso, los habitantes de este edificio necesitaban un cambio urgente de cañerías. Es que en este estado se encuentran las paredes y techos de varios departamentos a causa de las constantes filtraciones. Por lo mismo, muchos consideran un sacrificio mínimo compartir el baño mientras estos problemas sean solucionados. Feliz porque yo tenía que estar todos los días con la escoba, dele botando el agua y había que sacar todos los días el agua de ahí de la logia. De la logia. La logia era todos los días una piscina. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que todas las bajadas de alcantarillado, de los baños y de las cocinas están tapadas, porque con el uso llevamos más de 50 años viviendo acá. Se han ido con el tiempo deteriorando esto. La Villa Frey fue inaugurada en 1968 por el entonces presidente Eduardo Frei Montalva, por lo que no es de extrañar que los edificios requieran, como en el caso de este conjunto habitacional, de una cirugía mayor. No solo realizarán el cambio de cañerías, sino también de techumbres, además de los arreglos en la fachada. En este caso, los baños que se habilitarán contarán incluso con ducha. Van a ser baños individuales por departamento. Van a ser realmente, tienen todas las medidas de salubridad, no son baños químicos. Si tú puedes mirar hacia allá, está el alcantarillado donde van a ir todos los desechos. Los subsidios que entrega el Estado cubren hasta 7.500 UF en reparaciones y mejoramiento de edificaciones comunitarias. Para postular a él y llevar a cabo los trabajos, todos los propietarios deben estar de acuerdo y pagar cada uno 3 UF, poco más de 90.000 pesos. Este beneficio está dirigido a los conjuntos habitacionales de viviendas sociales, por lo que también contempla el arreglo de espacios comunes como canchas y plazas. Las familias organizadas a través de las juntas de vecinos y generalmente también con los municipios, que son los que ingresan los proyectos a la Seremi de Vivienda, y con una entidad patrocinante pueden postular justamente a ampliaciones de sus viviendas, mejoramientos de redes sanitarias, redes estructurales. Y así lo hicieron estos vecinos que, pese al sacrificio de no poder usar sus baños, pese a que serán 2 meses en que tendrán que salir de sus departamentos para ir a estos contenedores, 60 días en que no tendrán mucha privacidad, se organizaron y así solucionarán un problema bastante más grave. Una joven fue detenida por carabineros acusada de no haberse presentado como vocal de mesa en las elecciones de noviembre de 2020. Tuvo que pagar una multa de 260.000 pesos para ser liberada, pero denuncia que todo esto es un error porque ella sí habría cumplido con su deber. Esto lo publicaste en tus redes sociales. Sí, en Instagram. Y aquí sale el colegio en el que estaba, la urna y la fecha, que fue el 29 de noviembre del 2020 a las 7:53 de la mañana. Era su segunda vez como vocal de mesa. Cumplió con su deber cívico en las elecciones primarias de gobernadores regionales y alcaldes en noviembre del año pasado. Pensó que el proceso estaba en orden hasta que le llegó una notificación del segundo juzgado de policía local de Puente Alto. La multaban por no presentarse a la elección. Inmediatamente fue al tribunal a demostrar que sí ejerció como vocal. Y yo gestioné todo el procedimiento, verificando y comprobando mediante una copia del libro de actas del CERVEL y presentándolo, claro, y presentándolo en el juzgado de policía local. ¿Presentaste ese papel? Sí. Se suponía que todo había sido aclarado hasta que Carabineros apareció en su puerta. A esta joven de 21 años la trasladaron a la 20ª comisaría de Puente Alto con una orden de arresto por no pagar la multa por no cumplir como vocal. Fue ingresada como detenida, por eso nos pidió no exponer su rostro. Tuve que ir a como un calabozo que tenía y ahí me registraron, tuve que sacarme los cordones de las zapatillas, aros, pulseras, todo. Es súper triste que tu sobrina, que es súper responsable y correcta, pase por una situación tan
humillante, tan denigrante, que te traten de esa manera y que nadie te pueda escuchar. Valentina dice que entregó el dinero de la multa, o sea, poco más de 260.000 pesos. Aún así, estuvo horas detenida. Estos son los documentos que prueban que sí ejerció su deber como vocal. Aquí está una copia del libro de asistencia del CERVEL, donde se muestra mi nombre, mi RUT y mi firma. Vale, del 29 de noviembre. Del 29 de noviembre. Y aquí está la fecha de pago que se realizó el día 30 de diciembre del 2020. Papeles que deberían estar en el segundo juzgado de policía local de Puente Alto. En el tribunal niegan que Valentina se haya excusado cuando recibió la notificación de la multa. En este caso la causa no tiene nada. La causa... Según sus registros, esta joven nunca vino a excusarse. Exacto, nunca vino a excusarse. Puede que ella pensó que el hecho de que se presentó al CERVEL iba a quedar sin algún cargo que hacer o algún trámite previo. La joven insiste que sí presentó los papeles. Esta familia denuncia una cadena de errores. En primera instancia, la Junta Electoral de Puente Alto, que entregó la información errónea al juzgado, porque Valentina sí cumplió como vocal de mesa, y al tribunal, que emitió la orden de detención. Además, dicen que fue tratada como delincuente por Carabineros. Y hemos decidido hacer una denuncia al Estado de Chile por este error y para que otras personas igual no pasen por lo mismo, para que se haga público igual la mala gestión de las instituciones. Gestión que terminó con una joven de 21 años que sí cumplió con su deber como vocal de mesa, detenida y pagando una multa que, como acreditan los documentos, jamás debió cursarse. Por ello, la posibilidad de ser nombrada vocal de mesa el 30 de octubre para las elecciones presidenciales en noviembre solo le genera terror. Vamos ahora a la preocupación de los usuarios del metro Laguna Sur. Ellos aseguran que, producto del estallido social y las manifestaciones, esa estación terminó con daños que todavía no se han reparado. Dicen que ni las escaleras mecánicas ni los ascensores funcionan tras mantenciones que simplemente no duran. ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Desde cuándo no funcionan las escaleras acá? Desde el estallido. ¿Del estallido y cuesta mucho subirla o no? Claro que sí. Hay gente que con guagua, con coche, aquí a mí me falta. ¿Sí? Llego cansada. ¿La va a cansar? Sí. Ayúdate un poquito. Sí. ¿No sabías que no había escalera? No tenía idea. Porque entre hablar y subir las escaleras... Sí, yo descanso aquí. Sí. Porque me canso mucho. O sea, ¿haría harta falta la escalera ahí? Sí, mucha falta, mucha. Y resulta que el metro de Chile se ha construido con la plata y los impuestos de todos los chilenos. El Estado de Chile le entrega plata a los particulares y los particulares castigan a los trabajadores. Creo que es una falta de respeto hacia los trabajadores que sean incapaces esta empresa de arreglar un ascensor. ¿Cómo no estar molestos si llevan 2 años esperando que los servicios de escalera mecánica y parte de ascensor de la estación del metro Laguna Sur funcionen? La paciencia que deben tener para subir largas escaleras simplemente se les acabó. ¿Cómo bajas con el coche y todo ahí? La escalera, ¿no está funcionando la escalera mecánica? No hay ascensor, no hay escalera mecánica. ¿Quién me venga a ayudar? ¿La ayudamos? Bueno. ¿Y tu hijo cuánto tiene? 1 año y 4 meses. Va cansado ya el partir. No fue una, sino 3 las escaleras que ayudamos a bajar a Loreta y su hijo en coche. ¿Quedan las últimas? Las últimas. ¿Cómo lo hubiese hecho? No hubiese podido. Algunos adultos mayores deben hacer pausas entre escalones para poder respirar mejor. Para otros, como Fabiola, dicen, es todo un castigo. Yo tengo fierro en mi pierna derecha, tengo pernos que ahora me los van a sacar. No sé cómo voy a quedar, no lo tengo claro, pero voy a tener que seguir usando el metro, voy a tener que seguir subiendo escaleras de esta. Fabiola tampoco tenía la posibilidad de usar el ascensor, ya que desde el nivel 1 no está operativo. Es decir, debe igualmente subir las escaleras para llegar al que sí está habilitado. Desde Senai vamos a oficiar a Metro Santiago. Esta no es primera vez que presenta un problema de similares características y por eso vamos a tomar contacto con ellos para abordar este tema. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Les saldrá muy caro? No tengo idea.
que tendrán miedo de construirlas de nuevo, que se la van a volver a destruir. Eso mismo preguntamos a Metro de Santiago sobre la estación Laguna Sur, una de las últimas en ser reparadas tras el estallido social. En este caso, a diferencia de otras estaciones de la red, el equipamiento acá no pudo ser reparado, sino que debe ser reemplazado en su totalidad, a lo cual en el contexto de pandemia en el que nos encontramos hoy día, han habido efectivamente algunas dificultades por la disponibilidad de materiales y por la extensión de los plazos en el caso de las importaciones. Se estima que a fines de este año Metro cuente con 100% de la implementación terminada, lo que incluye a la estación Laguna Sur. Además, señalan que mientras se lleven a cabo los trabajos de reposición de ascensores y escaleras mecánicas en la estación Laguna Sur, Metro recomienda a sus pasajeros con movilidad reducida que en la medida que les sea posible prefieran ingresar a Metro por otras estaciones cercanas. Vamos ahora al reportaje que habíamos adelantado. Lo siguiente es una investigación exclusiva de Chilevisión y CNN Chile. Sebastián Sichel financió en parte su primera campaña a diputado con aportes de empresas pesqueras. La mayor parte de estos fondos se entregaron mediante boletas irregulares por supuestos servicios. Entre los que entregaron boletas aparece el actual coordinador de la campaña presidencial de Sichel. Este es el reportaje exclusivo de Daniel Matamala. Así hablaba en 2015 Sebastián Iglesias. Está absolutamente definido que no queremos que las empresas aporten en la política. Y además eliminar los aportes reservados. Lo más importante acá es que hay que evitar todo tipo de vínculo entre la política y las empresas. Y así habla en 2021 Sebastián Sichel. En el siguiente reportaje mostraremos el resultado de una investigación exclusiva. Aportes entregados por empresas pesqueras para financiar su campaña a diputado en 2009, la mayor parte obtenida mediante boletas irregulares por supuestos servicios, una de ellas emitida por su mano derecha y coordinador general de su actual campaña a la presidencia. Vecinos de Peñalolén y La Reina, enfrentamos grandes desafíos en el país del futuro. Es 2009 y un joven candidato, entonces llamado Sebastián Iglesias, es la carta de la democracia cristiana para diputado por La Reina y Peñalolén. Hace campaña junto al candidato presidencial Eduardo Frei, quien enfrenta a Sebastián Piñera. El 13 de diciembre, Iglesias saca 28.741 votos, 3.000 menos que su compañero de lista Enrique Accorsi, y es estrechamente derrotado. Llega la hora de los balances y de cuadrar la caja. 10 días después de las elecciones, el 23 de diciembre a las 19:02 horas, el jefe de campaña e íntimo amigo del candidato, Cristóbal Beto Acevedo, escribe un correo a uno de sus colaboradores. Te envío el balance final con todas las platas que ingresaron versus el presupuesto que se aprobó. El archivo adjunto detalla ingresos por 96.385.599 pesos. Los principales aportes aparecen como Cervel, por poco más de 30 millones, Devolución Cervel, por 18.500.000, por devolución de votos obtenidos, y PES, por 30 millones de pesos. ¿Qué significa esa sigla? Tras varias semanas de investigación y de conversar con algunos de los participantes de esa candidatura, logramos acceder a los documentos clave de esa campaña. En este balance final presupuesto campaña, creado el 23 de diciembre de 2009 a las 18:47 horas, o sea, 15 minutos antes del envío del mail, se replica la misma plantilla, pero ahora sin clave. PES es pesqueros, con los mismos 30 millones de pesos. Este es un documento anterior, llamado Cuenta Campaña, creado el 30 de octubre de 2009. Aquí se detallan y planifican egresos e ingresos. Pesqueros suman 27.900.000 pesos entre octubre y noviembre. También aparecen Bernardo Mate con 10 millones, Carlos Kubik con 5 millones, el Holding del Río con 3 millones, Rafael Guilizasti con 5 millones, Raúl Novoa con 500.000 y Fonapen con 2 millones, además de 18 millones esperados de devolución del Cervel en marzo. Así vamos a seguir luchando con el presidente Frei. Y que nos vengan a ayudar aquí porque nosotros estamos votados. Vas a tener un diputado en terreno presente. Quiero invitarlos a votar por Sebastián Iglesias. Y va a ser un hombre que va a ser dupla con el que será presidente, Eduardo Frei. Frei presidente, Iglesias tu diputado, aquí en Tucumán. ¿Por qué las pesqueras financiaban a políticos?
Esas empresas han sido protagonistas de varios de los escándalos de financiamiento ilegal. En el caso Corpesca, tanto el gerente general de esa compañía del Grupo Angelini, Francisco Mujica, como el senador UDI Jaime Orpiz y la diputada del mismo partido Marta Isasi fueron condenados. Otros casos involucraron a las empresas pesqueras agrupadas en Zona Pesca, ACIPES y FIPES. A través del financiamiento de las campañas, de las candidaturas, se lograba influenciar en definitiva las decisiones y de esa manera capturar futuras decisiones de política pública. En su discurso público, Sichel siempre se ha mostrado crítico de los casos de financiamiento irregular. En 2012 fue uno de los firmantes de esta declaración pública que pedía transparentar más y mejor la relación entre política y dinero, que los financistas privados de la política deban ser exclusivamente personas naturales, transparentar absolutamente los orígenes del dinero privado que financia campañas electorales e introducir multas y penalidades más altas y efectivas para candidatos que vulneren la ley en materia de topes al gasto electoral u origen de los aportes a sus campañas. Hola, estamos dando una tremenda pelea para que un independiente llegue a la moneda. Pero es difícil. Primero porque no tenemos financiamiento como los partidos políticos que tú los financias con tus impuestos. ¿Cuáles fueron las pesqueras que financiaron la campaña de Sichel? ¿Usaron procedimientos irregulares? ¿Se vulneró la ley electoral como el mismo candidato criticaba en 2012? Las respuestas las encontramos en otro documento interno de la campaña al que tuvimos acceso. Resumen Aportes Pesqueros, creado el 16 de noviembre de 2009. Allí se detalla quiénes y cómo entregaron dinero. Son 12 aportes por un total de casi 30 millones de pesos líquidos, los mismos del balance final. 7 de ellos, por un total de más de 19 millones de pesos, son contra boletas de honorarios, el procedimiento irregular usado en muchas campañas que permitía entregar dinero por fuera de los límites fijados por el CERVEL y, de paso, descontar impuestos. Se montó un segundo sistema que ya era ilegal, no permitido por la ley, en que lo que se hacía era utilizar boletas ideológicamente falsas, mediante las cuales se simulaban prestar determinados servicios a la empresa que aportaba para la campaña. 4 de las boletas aparecen intermediadas por Luis Felipe Moncada, el poderoso empresario que lideró la Asociación de Industriales Pesqueros ACIPES entre 1990 y 2016, cuando debió abandonar el cargo en medio del escándalo por platas irregulares. Entonces se reveló que esas pesqueras habían financiado a políticos tanto oficialistas como de oposición. La vía irregular es un manto de duda que jamás podremos levantar de buena manera, porque esta investigación se encargó derechamente de llevar todo aquello a una situación de no investigar, no perseverar. Entre esas boletas irregulares, nunca hasta hoy había aparecido la campaña de Sebastián Iglesias. Si me apoyan, tendré un diputado todoterreno. Estos documentos muestran el procedimiento. Moncada era el intermediario entre la candidatura y las empresas. Cercanos al candidato emitían boletas por supuestos servicios a las pesqueras y ellas pagaban. 2.500.000 de la Asociación de Industriales Pesqueros, la misma cifra de la pesquera San José, más de 2.700.000 para el Golfo S.A. y 2,5 millones de alimentos marinos Alimar. Otros 3 aportes gestionados por Moncada se harían por la vía legal del CERVEL. 2,5 millones de pesquera Itata, 2,5 millones de pesquera Bio Bio y poco más de 2.800.000 de Camanchaca. En otros 2 no se especifica el procedimiento. 2.500.000 de Bahía Coronel y otros 2,5 millones de pesquera Food Corp. Las platas se vinculan también a FIPES, la Federación de Industrias Pesqueras de la Zona Sur Austral, investigada por sus aportes al senador DC Patricio Walker y al ex dirigente de los pescadores artesanales Iván Fuentes. El entonces presidente de FIPES, Carlos Vial, aparece como intermediario en 2 boletas de honorarios por 3 millones de pesos cada una, pagadas por Pesquera Sur Austral y Empresa de Desarrollo Pesquero de Chile. Finalmente, una última boleta por 3 millones de pesos aparece intermediada por José Gago de Pesca Chile y exdirector de Zona Pesca. Para las pesqueras en general era muy importante tener cierta llegada al mundo político por la decisiva relevancia que tiene el Parlamento en la manera en que se legisla. ¿Quiénes entregaban estas boletas de honorarios por supuestos servicios no prestados? Tuvimos a la vista varios documentos emitidos por familiares y amigos de dirigentes de la campaña, pero hay uno que resulta especialmente llamativo. Cristóbal Acevedo ha sido un personaje fundamental en la carrera política de Sebastián Sichel. Se conocieron como compañeros en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica. Ambos militaban en la DC y postularon juntos en una lista para la FEUC.
Luego Acevedo fue jefe de gabinete en el Ministerio de Economía, en el primer gobierno Bachelet, y al irse heredó su cargo a Sichel. Todas las fuentes consultadas coinciden en que Acevedo era la figura más poderosa del comando y el encargado de los dineros, como confirma ese mail de diciembre de 2009. Una relación que se mantiene hasta hoy. Hace 3 semanas, Sichel nombró a Acevedo como coordinador general de su campaña presidencial. Pero volvamos a 2009. Esta es la boleta número 12, emitida por Cristóbal Acevedo Ferrer el 26 de octubre de ese año, en plena campaña. La glosa es servicios profesionales por 3 millones de pesos a la empresa de desarrollo pesquero de Chile. Exactamente el mismo monto y la misma empresa de una de las donaciones gestionadas por Carlos Vial que aparecen en la planilla de la campaña. Según los gastos de la contabilidad, 1 millón de pesos en septiembre aparecen como sueldo Tatán, el nombre con que sus cercanos conocen a Sebastián Sichel, y cheque a Tatán por 360.000 pesos. Luego, descrito como sueldo candidato, aparece 1 millón en octubre, 1 millón en noviembre y medio millón en diciembre, totalizando 3.860.000 pesos. 12 años después, las platas en la política siguen siendo tema durante esta campaña presidencial. Lo más importante acá es que hay que evitar todo tipo de vínculo entre la política y las empresas no transparentes. Y una cosa bien importante ahí que pasó, lo más importante acá también es qué políticos fueron a golpear esas puertas. ¿Quiénes golpearon las puertas de las pesqueras para conseguir estos dineros irregulares por fuera de la ley electoral? Antes de emitir este reportaje pedimos reacciones a los ex dirigentes pesqueros mencionados, también a Cristóbal Acevedo, actual coordinador de la campaña, y al propio Sebastián Sichel. Hasta ahora ninguno de los involucrados ha entregado declaraciones. Hasta ahí entonces, sí, el reportaje, como decíamos, Maca, estamos esperando, evidentemente fue informado oportunamente el equipo y el comando de Sebastián Sichel de los antecedentes y, por cierto, estamos esperando si hay alguna reacción para darle también la cobertura adecuada. Vamos a seguir con otras noticias para contarles que el año pasado casi 10.000 personas presentaron reclamos contra Despegar.com en el CERNAC. Las denuncias apuntaban a que la empresa no entregaba soluciones a los consumidores. Claro, esto cuando además han tenido que suspender viajes y paquetes turísticos comprados en pandemia. Este año llevan más de 5.500 quejas y la empresa aún no responde. El número de reserva es correcto. Marca 1. Estamos recibiendo Prácticamente todos los días, Pamela dedica alrededor de 40 minutos para intentar recuperar los pasajes que compró a fines de 2019 a Los Ángeles, Estados Unidos. Originalmente el viaje sería en abril de 2020. Llegó obviamente la fecha del viaje, estábamos full pandemia, estaban todas las fronteras cerradas, entonces no pudimos viajar y nos comunicamos con Despegar. Ellos nos dieron como solución de que podíamos escoger pasajes hasta diciembre del 2020. Una fecha que seguía siendo complicada por la pandemia. La empresa le señaló que podrían correr los pasajes hasta el 31 de diciembre de 2021. Cuando decidieron hacer el cambio para octubre de este año, sorpresa. Nos estaban cobrando casi 2 millones de pesos extra, lo que nosotros ya habíamos pagado para poder tomar nuestros pasajes. Intentamos cambiar destino, quizá algo más cercano, que fuese un poco más barato, y al final no cambiaban nada, o sea, eran igual 1,5 millones. O sea, el doble de lo que le costó el pasaje originalmente. Mientras nos relata, el teléfono sigue corriendo. Los servicios de atención telefónica se encuentran demorados. En Facebook hay un grupo llamado Estafados Despegar Chile, compuesto por más de 1 millón de personas. Todos denuncian situaciones similares. Catherine, por ejemplo, soñaba con irse a Orlando junto a sus hijos y pareja como acostumbraban de vacaciones. Aquí está mi ticket, que era para nosotros 4. No viajar porque a nosotros nos dijeron que el ticket quedaba abierto, teníamos flexibilidad, que no había cobro después para hacer el cambio. El pasaje originalmente era para enero de 2021, sin embargo les dio temor dado que en Estados Unidos poco se respetaba la pandemia. Hicieron cambiar la fecha para octubre. Teníamos aprobada, se suponía, pero aquí llegaba la sorpresa. Teníamos que pagar 1.476.214 pesos para hacer el cambio. Lo peor es que también habían comprado tickets para ir a Brasil con la misma empresa. Solo les reembolsaron un impuesto de 23.000 pesos. Hace algunos meses el CERNAC intentó a través de un procedimiento voluntario colectivo llegar a una solución extrajudicial con Despegar.com. Sin embargo, según señalaron, la empresa no tuvo disposición
disposición para un acuerdo. Lo siguiente, presentaron una demanda colectiva. Los consumidores se quejan principalmente por la negativa de la empresa a devolverles el dinero de los pasajes y la aplicación de cobros de comisiones o multas ante la solicitud de reembolsos. Sí, yo estoy en la demanda colectiva con 7.000 chilenos más. Horrible, no se la recomiendo a nadie. De hecho, Despegar sube algo en Facebook o en las redes sociales y yo inmediatamente coloco el link de estafados. A través de un comunicado, Despegar.com señaló que como agencia de viajes dependen de las respuestas, cambios y normativos de las líneas aéreas. Además afirmaron que las solicitudes de los casos mencionados fueron atendidos conforme a las condiciones de estas. Pero el CERNAC es claro, es la empresa quien debe hacerse responsable y no la aerolínea. Terminamos la entrevista y Pamela sigue esperando. Y así es, cada vez que yo me intentaba comunicar, era esperar mucho rato. A veces uno tiene suerte ya a los 5, pero al final igual termina siendo tedioso. Derechamente una burla para los más de 5.500 casos que ha registrado el CERNAC solo este 2021, mientras la empresa sigue vendiendo paquetes a otras personas. En medio de la mayor sequía en la historia de nuestro país, los vecinos de un sector de Colina alzan la voz para criticar al ejército por arrendar sus derechos de agua a una empresa agrícola. Mientras en el entorno decenas de familias no cuentan con este recurso y viven con el agua que les entrega un camión aljibe una vez a la semana. El reportaje es de Ricardo Nale. Aquí debería haber un río. Nos encontramos como en el lecho del río Colina, o más bien dicho en el desierto río Colina. Estamos en una de las zonas golpeadas por la mayor sequía de la historia, a 50 minutos del centro de Santiago. Pero si uno sigue la huella de este desierto llamado río Colina, lo que encontramos es esto. Llegamos a turistear con la familia, a pasarlo bien un rato. ¿Y qué te pareció el lugar? ¿Habías venido antes? Sí, venimos todos los veranos. Con mi familia, con unos amigos, y llegamos como a la 1 aquí a almorzar, a pasar la tardecita. Primera vez que vengo aquí. ¿Y qué te pareció? Bueno, porque aquí es seca la zona. Estamos en el sector de las compuertas. Este es el río Colina y en el siguiente reportaje vamos a tratar de dilucidar por qué este cauce que en este lugar fluye así, 8 kilómetros río abajo, no tiene ninguna, pero ninguna gota de agua, afectando a comunidades enteras y sumiendo a toda la zona en una grave crisis hídrica. Nosotros tenemos que calcular el agua porque si nos quedamos sin agua tenemos que comprarlo. Y los 1.000 litros para la gente de Santiago, de cualquier parte de Chile, los 1.000 litros acá, a nosotros nos cuesta 8.000 pesos. En la localidad de Quilapiluna Alto nos recibe Melina. Aquí vive con su familia. Hace años que está obligada a abastecerse de agua con camiones aljibe. Reciben 2.000 litros los que almacenan en estos estanques. Una vez a la semana. Una vez a la semana. ¿Esos 2.000 litros son por persona, por familia, independientemente? Por familia, indistintamente la cantidad de gente que vive, nada. Con poco y nada de agua deben ingeniárselas para que les alcance. Por razones obvias, las duchas no pueden superar los 3 minutos. Para lavar la loza realizan un verdadero ritual que reduce el consumo. Y esa agua, además, es reciclada. Aquí están estos tubos negros, ¿qué son? ¿Qué viene ahí? Esos son los desagües de las lavadoras y del lavamanos. O sea, cuando la lavadora está funcionando, el agua en vez de irse al desagüe... Al desagüe nosotros la reciclamos, la pasamos por un filtro que tenemos en una cámara chiquitita, la pasamos por un filtro y mi mamá va regando todo lo que son las siembras que tiene ella. De una semana para otra, lo poco y nada que le queda, lo va juntando en botellas. Como nosotros, los estanques funcionan con motobomba, si no hay luz, nosotros no tenemos baño, no tenemos agua, no tenemos nada. Por eso todo lo guardan en botellas, ante cualquier problema con su bomba o si se les acaba el agua. Hace años vienen pidiendo un sistema de agua potable rural, pero la respuesta es siempre la misma. Que no hay factibilidad por un tema de falta de agua en los pozos. Por años les han dicho que la falta de agua es culpa de la sequía y el cambio climático. Tanto sí que en agosto pasado la Dirección General de Aguas declaró la comuna de Colina como zona de escasez hídrica. Pero no es el único factor que explica la ausencia de agua. Pero también es la sobreexplotación que algunas empresas realizan del agua disponible por estos cauces. En el caso del río Colina, hay a lo menos 2 empresas que extraen agua en grandes cantidades del río.
Una es la minera Anglo American y la otra es la agroindustrial Chacabuco. Es lo que explica la paradoja con la que nos encontramos. Por un lado, un río lleno de vida y aguas cristalinas, pero que no sigue la huella que históricamente ha tenido. Lo que explica esta cuenca vacía, lleno solo de fantasmas de un pasado glorioso. Estos eran unos grandes pozones que se hacían, donde venía la mayoría de los habitantes de nuestra comuna y también habitantes, ponte tú, del sector de Independencia, Huachuraba. Como que las familias venían a visitar a mucha gente a Colina desde muchos sectores, porque era un sector donde te podías bañar gratuitamente y donde disfrutábamos en familia los fines de semana. ¿Dónde se va el agua? En este mapa podemos comenzar a entender el dilema. En azul el segmento del río Colina que lleva agua, en rojo la parte del lecho seco. Lo que más molesta a los habitantes de Peldehue, Colina y Quilapilún Alto es que es el Estado quien los ha condenado a esta situación, ya que el dueño de los derechos de agua es nada menos que el Ejército de Chile, que arrendó el recurso hídrico a la agroindustrial Chacabuco. El Estado los arrienda y deja a la gente sin agua. Uno esperaría también que haya una investigación de por qué el Ejército de Chile se permite disponer de derechos que no forman parte de su patrimonio, sino que forman parte del patrimonio fiscal. Desde el aire se ve el sector donde la agrícola ocupa el agua para la producción de uva de mesa. El terreno pertenece a la hacienda Peldehue, pero es de propiedad del Comando de Bienestar del Ejército, que lo arrienda junto con los derechos de agua. Hay un contraste evidente entre la aridez de la zona y el verde de las hojas que brotan en los parronales en primavera. En la imagen satelital es más evidente. Todo esto a pocos kilómetros de la casa de Melina. Ellos tienen el poder de ayudar de solucionar todo esto, y no lo hacen. Estamos hablando no solo de terrenos fiscales, sino que derechos que pertenecen también al fisco y que el fisco le entrega en su administración al Ejército de Chile. Y el Ejército de Chile realiza una operación comercial de arriendo de estos terrenos y de estos derechos de agua a una empresa agroindustrial. Julio Salas es abogado y viene investigando el tema. Así dio con este contrato suscrito en junio de 2016 entre el Comando de Bienestar del Ejército y la agrícola Chacabuco Quality Grapes. En virtud del mismo, 166 hectáreas fiscales de la hacienda Peldehue son arrendadas para la producción de uva de mesa hasta el año 2047. Y aquí viene la parte que irrita a varias comunidades. En virtud del mismo texto, el Comando de Bienestar del Ejército arrienda varios derechos de agua de propiedad del fisco a esta empresa. Son accionistas a través de un arriendo que hacen de las tierras del Ejército, son accionistas del canal del río Colina. En segundo lugar, entubaron a lo menos 4 vertientes que eran afluentes del río Colina, es decir, extraen las aguas antes de que caigan al cauce del río. Y en tercer lugar, drenan las napas subterráneas del río a través de pozos profundos. Situación que decidimos confirmar en el lugar. Dentro de las vertientes mencionadas en el contrato está la de Baños Colina, afluente natural del río. Esta es la vertiente Baños de Colina, la que en virtud del contrato de arriendo entre el Ejército y la empresa agrícola le otorga el 100% de derecho de uso de agua. ¿En qué se traduce esto? Que toda esta agua que vemos acá, en ese lugar se mete dentro de una tubería y es llevada a los lugares donde se usa para riego, sin dejar que ninguna gota de agua fluya hacia allá, hacia su cauce natural, hacia el río Colina. Cuando uno canaliza las vertientes antes de que llegue al río, lo que en la práctica está haciendo es dejar al río sin agua de recambio. Y eso es lo que está ocurriendo con ese contrato de arriendo que establece el 100% de los derechos de agua de esas vertientes entregadas a la Administración del Agroindustrial. De acuerdo a los registros en la web de la Dirección General de Aguas, distintos organismos pertenecientes al Ejército, como el Comando de Bienestar, tienen inscritos en total 61 derechos de agua, 10 de ellos en Colina, incluidos los mencionados en el contrato de arriendo. El Ejército aseguró que su División de Bienestar desarrolla sus labores de acuerdo a la ley, buscando realizar apoyo social para los miembros de la institución. Para estos fines, el Estado no proporciona financiamiento, razón por la cual la mencionada ley le permite recaudar recursos a través de la celebración de actos y contratos, como por ejemplo el arriendo de este predio y sus derechos de agua. Contrato que estaría bajo amparo legal, pero que igualmente es cuestionado por las comunidades. Deberían ser caducados. Estos contratos de arriendo no pueden seguir existiendo. Esto debe volver a entregarse al Estado para que lo maneje de la forma en que le garantice a las personas el acceso al agua. Consultamos a la Dirección General de Aguas para saber si estos contratos están en norma, pero no obtuvimos respuesta. Pero mientras ello ocurre, las comunidades aún esperan la decisión de un Estado que, teniendo las herramientas y propiedad para hacerlo,
se decida a priorizar el uso de los cada vez más escasos recursos hídricos. Hace instantes se conoció un millonario robo a la clínica alemana. Patricio Angulo nos va a contar más. Pato, buenas noches. Hola Daniel, muy buenas noches. A esta hora se encuentra personal de la PDI al interior de dependencias de la clínica alemana en la comuna de Vitacura para indagar un robo que ha quedado al descubierto durante el transcurso de esta jornada. Millonario, al menos el avalúo que se ha realizado en 60 millones de pesos. ¿En qué consta este robo? Responde al menos lo que ha señalado la Policía de Investigaciones en equipamientos tecnológicos. Se habla ahí de un equipamiento relacionado con capacitación para entubamiento de personas y además de equipos computacionales. Por lo tanto, es aquello lo que están intentando determinar de qué manera es que se produce este robo. Se están revisando las cámaras de seguridad de estas dependencias. Lo particular es que no solamente el robo habría ocurrido en la dependencia principal de la clínica alemana, sino además en otros 2 inmuebles, también de la propia clínica, y a donde habrían llegado estos sujetos a bordo de 2 vehículos y en donde minuciosamente han sustraído estos equipamientos que han sido evaluados en la suma cercana de 60 millones de pesos. Van a ser muy importante la revisión de las cámaras de seguridad. Hay que determinar si se manejaba alguna información en particular, puesto que se dirigieron a zonas específicas de esta clínica para poder cometer este robo sin llamar la atención de quienes se encontraban al interior de estas dependencias. Así que cualquier información se la vamos a estar comunicando oportunamente. Muchas gracias, Pato. Muy buenas noches. Y vamos ahora a noticias económicas, porque hay mucha expectación. Mañana se espera que se anuncie una fuerte alza en la tasa de interés. Los expertos inmobiliarios aseguran que con esto los créditos hipotecarios podrían aumentar su costo en cerca de un 15%. Y ante esto hay quienes han desistido de comprar. Muchos se están preguntando si podrían bajar los precios de las viviendas. Con los años casi todo cambia, salvo uno de los sueños de los chilenos. Si se presta la oportunidad de tener una casa, ¿quién no sueña con la casa propia? El sueño de tener una propiedad continúa vigente, aunque en algunos chilenos ya no es tan firme. Luz María lo vio a su alcance, pero ya no. Porque está en proceso, pero lo tengo ahí un poco frenado. Por las tasas han subido. Motivo que la hizo dar un pie atrás cuando estaba a punto de firmar la promesa de compraventa. No fue fácil, dice. Era un proyecto familiar para vivir en una casa con su hija. ¿Y te pilló todo esto justo en medio, las alzas empezaron a subir? Exactamente, lamentablemente me pilló en un buen momento. El alza de las tasas de interés frenó por ahora el sueño de la casa propia para Luz María, al igual que como debe haber ocurrido con muchas otras personas. Un sueño que se aleja. Este miércoles se reunirá el Comité de Política Monetaria del Banco Central, el que con certeza, según economistas, anunciará una nueva alza en la tasa de interés. El Grupo de Política Monetaria recomienda incrementar la tasa de política monetaria a 2,5%. En mi caso particular no podría pensar de que uno puede terminar la tasa neutral en 3,5% al final de este año. Es decir, no solo debería anunciarse un alza de la tasa para llegar a un 2,5%, sino que en diciembre debería volver a subir, quedando muy por sobre el rango mínimo en el que estuvo hasta hace muy poco, el que fue de 0,5%. Todo esto se traduce en créditos más caros. Sí, estuvieron bien bajas hace unos tiempos atrás, pero ahora están bien altas. Pero en su momento, cuando las tasas estaban bajas, aprovechamos y refinanciamos las tasas también. Ojalá que en 1 año, 2 años la cosa baje un poco para la gente que está esperando. Sí, sería lo más ideal eso, pero es muy poco probable que bajen las tasas. El encarecimiento de los créditos podría hacer que bajen algunos precios de propiedades, pero solo en ciertas comunas del país donde la demanda inmobiliaria es más reducida, viéndose los inversionistas forzados a vender su stock. Pero sería algo puntual, porque en regiones como la metropolitana, Valparaíso, Biobío o Coquimbo, ese efecto no ocurriría. Los precios de las propiedades en Chile, todos los indicadores macroeconómicos indican que van a seguir al alza. De hecho, la razón por la cual las tasas de interés están subiendo es porque la demanda agregada de todos los bienes y servicios de la economía están aumentando de precio. Una noticia que sorprende a muchos chilenos que ya estaban en medio de los trámites para comprar una vivienda. ¿Qué deben hacer? ¿Continuar o, como Luz María, desistir? Les recomendaría fuertemente invertir en blanco o verde para que puedan dilatar esa decisión de inversión. Es decir, comprometer la compra de una vivienda, la que se concretaría en aproximadamente 3 años cuando ya esté construida. Eso confiando en que en el futuro las tasas bajarán, modificando el efecto actual. En que los créditos de las personas para obtener sus hipotecarios podrían subir en promedio hasta un 15%. Va a depender, por supuesto, el plazo, la banca, finalmente cómo internaliza estos costos dentro de su costo de crédito.
Datos que deben tener en cuenta quienes, a pesar de todo, decidan continuar el camino hacia su casa propia. Hace ya 13 años, una severa sequía golpea a nuestro país. 8 regiones se mantienen bajo emergencia agrícola. Por eso quisimos conocer junto a expertos las proyecciones para Chile para mediados de este siglo bajo un severo escenario de escasez hídricas. Se debe limitar el uso de agua. Los valores del agua van a ser superiores. Se ha priorizado la industria extractiva. Nos estamos moviendo cada vez más hacia el sur en búsqueda de agua. Está en lo que tomamos y en lo que comemos, en lo que nos rodea y en lo que nos compone. Un 60% de nuestro cuerpo es agua y su escasez impacta en cada aspecto de nuestra vida. Hoy día se cuenta en torno al 20% de la generación eléctrica con agua. Clave para la energía de tu teléfono, transporte y diario vivir. De hecho, la falta de agua estuvo a punto de echar por el suelo el plan de descarbonización. Se debe, dicen, a la crisis hídrica que está viviendo nuestro país. Por todo esto, ¿te has puesto a pensar cómo se verá el país en 30 o 40 años más? Que 21.000 kilómetros cuadrados en Chile pasarían de ser una tierra semiárida a árida, que es superior a la superficie de la región metropolitana. Expertos creen que un aumento en las temperaturas y menos precipitaciones reconfigurarán nuestro territorio en las próximas décadas. En 2050, nuestros extremos recibirán más agua y la zona central, en intenso café, será más árida. Perdemos demasiada agua. Tenemos pérdidas que superan el 30% cuando un buen estándar debiera ser el 15%. El desafío está en los próximos años es cómo articular toda la gestión. No podemos poner todo el foco en una solución. Esta proyección para la zona central se basa en que en los últimos 40 años las precipitaciones disminuyeron un 20%. Con ese dato volvemos a viajar en el futuro. Y se proyecta al año 2030-2060 que vuelva a bajar un 15% para llegar a 240 milímetros. En los últimos años hemos visto cómo la disponibilidad de aguas se reduce a medida que caen las precipitaciones y por otro lado el consumo ha estado creciendo. Esta botella puede representar nuestro consumo diario, entre 2 y 5 litros, pero si al cálculo agregamos nuestros alimentos, este sube a 3.000 o 5.000 litros de consumo diario. Por eso, según la ONU, la agricultura representa el 70% del uso del recurso a nivel mundial. En nuestro país no cambia mucho el escenario. Un 80% de la agricultura, un 10% las ciudades, un poco más, un 10% en la minería y algunas otras industrias. La uva podría desaparecer de la zona central en búsqueda de agua hacia el sur. Lo mismo se proyecta con los paltos. Se nota la sequedad que hay. Hemos considerado la opción de incluso hacer parcelas de agrado. Si seguimos igual no vamos a poder seguir trabajando la tierra. Al cambiar, ir al sur, van a haber cultivos que no se van a poder producir. Por lo tanto, lo que va a pasar es que va a cambiar la matriz productiva frutícola de Chile. Si no tomamos medidas urgentes, no vamos a tener agricultura en los próximos 30 años. Nuestro déficit para el consumo ahora es de 1.2 hectáreas por metro cúbico, pero en 2050 será de 14,3, 14 veces más que el agua que nos falta ahora. Con nuestros niveles actuales ya tenemos 8 regiones en emergencia agrícola y en Valparaíso llovió solo 3 días en todo el invierno. En el río Aconcagua se ha tenido que desviar parte del agua que se utiliza normalmente en la agricultura para poder acumularla en los embalses. En perjuicio precisamente de las comunidades del Valle Aconcagua. Una iniciativa de esta naturaleza significa secar 25 canales, beneficiando y favoreciendo a los mismos de siempre. Chile tiene 7 veces más agua subterránea que superficial. El plan ahora es administrar cada superficie terrestre cuyas aguas fluyan hacia un mismo río o lago de manera independiente. Eso es lo que denominamos una cuenca. La mayoría de los países tienen 5 cuencas, 7 cuencas. Por lo tanto, tenemos 101 cuencas. Esto que falta lo hacemos a través de construcción de nuevos embalses, potenciamos la recarga de acuíferos, cómo somos más eficientes con el recurso que tenemos. El primer plan es para la región del Maule a 2023. Nuestros caudales y pozos deberían tener su estado en línea, midiendo nuestra demanda de agua bajo una tierra que sabemos que cambiará, porque la mega sequía nos golpea desde hace 13 años y lo seguirá haciendo, cambiando nuestros paisajes y hábitos de consumo, poniendo el agua al centro de nuestro futuro. Los invitamos a mantenerse informados en nuestro sitio web. Aquí podrán ver las claves de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera
que se presenta mañana en el Congreso. Así es, así se anunció en el día de hoy que mañana se va a presentar finalmente todos los detalles de los 2 cargos que se van a presentar en esta acusación y los pasos que vienen ahora en la Cámara de Diputados en este juicio político en nuestro sitio web. Y con esto estamos ya terminando las noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que se queden en Chilevisión porque estamos ya en la recta final de Yo Soy All Stars. Vivimos las últimas jornadas de competencia. Con María Jimena Pereira, que nos está acompañando esta semana como la jurado invitada. Y en CNN Chile, sigamos con Aquí se debate convención junto a Mónica Rincón. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches.